Bueno, buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan hoy. Para mí realmente es un honor estar en esta facultad. Debo decir que lo que voy a presentar aquí es mi investigación doctoral. Yo no soy médica cirujana, no estudié medicina, pero estudié educación y estudié ciencias del lenguaje y además soy diagnosticada con lupus desde hace 23 años. Entonces, ello me ha llevado a un trayecto que hoy en día me devuelve al activismo, a la investigación y sobre todo a trabajar en la comunicación médico-persona enferma. Esta es una investigación que forma parte de mi posgrado y esta investigación también se sigue gracias a la doctora Cristina Manzano Munguía. Yo tengo la fortuna de colaborar en algunos grupos de investigación a nivel regional con el Grupo Latinoamericano de Lupus. Hablemos de lupus, que se forma en la Emory School of Atlanta y también muy recientemente con el grupo de la doctora Ingrid Peláez, que se sitúa en la Ciudad de México y que trabaja antropología médica. Este es el recorrido que voy a hacer hoy y la idea es proporcionar a todos ustedes una mirada fuera de la persona enferma. Es decir, la gente que trabaja con quienes viven con lupus a veces no logra conocer qué es lo que circunda la enfermedad. Ese es el trabajo que nosotros llevamos a cabo, como bien lo dijo el doctor García Carrasco hace unos momentos. Alrededor de la persona enferma suceden muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que yo les voy a mostrar? Ya se ha dicho aquí cómo es el lupus, qué ataca, pero yo voy a contarles cómo se conoce desde quienes lo padecemos. Desde el lenguaje médico, el lupus se conoce como la enfermedad de las 1000 máscaras y se conoce y se explica también desde quienes viven la enfermedad como algo que ataca a tu cuerpo. Tu cuerpo y tu sistema inmune ataca a tu propio cuerpo. El doctor García Carrasco ya nos ha explicado perfectamente bien algunas de las manifestaciones. Yo solamente voy a citar a algunos de los investigadores y médicos con quienes tengo la oportunidad y fortuna de trabajar. Y sobre todo las asociaciones y las investigaciones que me han proveído de información. Como se sabe, el lupus es multisistémico, pero ¿qué pasa en México? En México todavía no existe un registro desde el Estado que nos diga cuántas personas con lupus somos, por lo tanto, somos un grupo invisible. Aunque nuestra enfermedad es invisible también en muchas de las ocasiones, no está considerada dentro del catálogo de enfermedades catastróficas ni tampoco dentro del catálogo de enfermedades raras. Esto quiere decir que somos invisibles también para el sistema. Y de acuerdo con el Registro Mexicano de Lupus, yo voy a mostrar algunos pequeños folletitos que ustedes pueden encontrar allá afuera. Este es el folleto del Registro Mexicano de Lupus y aquí ustedes pueden encontrar mucha de la información que les voy a contar. Hay una prevalencia más o menos de 20 por 70 por cada 100,000 habitantes en México padecemos lupus. Sin embargo, esto es una prevalencia que se calcula desde las comunidades afroamericanas o afroeuropeas, es decir, todavía no hay una prevalencia calculada a ese nivel en México. Es hasta ahí, de acuerdo con GLADEL, el Grupo Latinoamericano de Lupus, somos 5 millones de personas en el mundo y como ya se ha dicho, de cada 10, 9 somos mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa con la persona con lupus fuera del ámbito médico? Lo que sucede es, como he dicho, hay invisibilidad. El mayor reto para el lupus, tanto para los médicos como para las personas que padecemos esta enfermedad, es lograr un diagnóstico temprano. Se habla de lupus como la odisea diagnóstica y estoy citando al doctor Mario Cardiel, es decir, hay personas en México que tardan de 2 hasta 6 años en lograr un diagnóstico. Eso significa que visitan muchísimos médicos y médicas, mientras en países europeos el diagnóstico puede ser de 2 años o de menos. Entonces la diferencia es abismal. No existe una homologación de cómo se imparte y se habla de lupus en las carreras de medicina, incluso en muchas carreras se obvia esta información y se incluye como parte de la reumatología, es decir, se ve muy poco. Por eso también estoy sorprendida de saber que en esta universidad hay un espacio dedicado al estudio del lupus. La verdad es un motivo de orgullo porque también soy egresada de esta universidad. Por lo tanto, existen muy pocas posibilidades de incorporar el diagnóstico a la persona y de que la persona pueda ser comunicativa, ser asertiva y decirle al médico qué es lo que tiene, acercarse al médico reumatólogo de manera temprana.
Los principales desafíos entonces son la invisibilidad, ¿no? Y sobre todo hay pocas posibilidades de incorporar el saber médico a lo que vive la gente. Regularmente el saber de la persona enferma no se toma, no se escucha, y ahora voy a explicar por qué. Es decir, toda esta desinformación deriva en violencias diversas y voy a explicarles por qué hablo de violencias diversas. Hoy en día también esta investigación se suma a todo el trabajo que se hace a nivel de investigación cualitativa en América Latina. Hay mucha investigación biomédica, mucha investigación cuantitativa, pero poca investigación cualitativa en materia de lupus. Esta es una investigación centrada en el ámbito discursivo, y de aquí vamos a hablar de algunos conceptos que yo he derivado de esta misma investigación: la espiral de la violencia médica, el itinerario existencial de la persona enferma, y cómo es que esto convive con el poder biomédico y qué es el poder biomédico. Esto que estoy mostrando aquí y las fotografías que se ven a lo largo de esta presentación son fotografías reales que forman parte del corpus que yo manejo, que han sido tomadas por el doctor Efrén Calleja Macedo en su mayoría, y que muestran la vida social y la vida política y la vida activista de las personas que viven con lupus. ¿Qué es lo que yo busco? Bueno, lo que yo hice en esta investigación es categorizar el lenguaje, cómo hablan las personas con lupus, qué dicen cuando no dicen y cómo son sus silencios, y todo eso de qué le sirve al médico o a la médica. ¿De dónde sale esta investigación? Esta investigación sale de un corpus amplísimo que ha sido recopilado a lo largo de 7 años de trabajo. Es decir, a mí me diagnostican en el año 2000, pero en el año 2013 conozco el grupo Gladel y se me invita a Argentina a presentar uno de los libros que están allá afuera, y ahí me entero de que no vivo en soledad, sino de que hay muchísimas personas que tienen esta enfermedad. Y a partir de ahí inicio un recorrido que hoy me ha llevado a investigar y a trabajar en activismo. Es decir, yo he entrevistado a personas desde los 10 hasta los 70 años de edad que viven con la enfermedad, a sus padres, a sus madres, a las familias, a doctores, investigadores, y el corpus más o menos recopila 300 personas, 300 vidas, 300 testimonios de América, de Europa y de casi todas las entidades de México. ¿Cuáles son los desafíos? O sea, hay una complejidad, hay un enfoque único desde el cual se observa a la persona, y este suele ser el enfoque biomédico, que es importante, pero lo que yo quiero mostrar hoy es también qué sucede fuera de la persona enferma, qué hay en este contexto y cómo esto puede contribuir a lo que justo dijo el doctor hace un rato, es decir, el objetivo tanto de médicos como de quienes padecemos la enfermedad es, 1, lograr un diagnóstico temprano, y 2, lograr una remisión. Y para hacerlo se necesitan muchos factores. El lenguaje y la observación del lenguaje de quien vive con la enfermedad puede contribuir a ello. Hay desconocimiento en los 3 niveles, en los 3 frentes médicos del lupus, aunque aquí se investiga mucho, en otras universidades no, pero en la realidad tampoco se conoce mucho. Es decir, cuando alguien llega y se acerca al IMSS, al Seguro Social, a Salubridad, y se enfrenta quizá a alguien en un escritorio, a una enfermera, a un enfermero, lo que sucede es que a veces no se conoce esta enfermedad ni sus síntomas, y por lo tanto no se canaliza a quien tiene lupus en su oportunidad. Tampoco se canaliza desde la familia, tampoco se sabe en las escuelas, en las secundarias, en las universidades que no tienen que ver con el ámbito médico, tampoco se sabe cómo es esta enfermedad. Y además hay un déficit en México actualmente, de acuerdo a Badía Flores, de cada 50,000 habitantes deberían existir al menos más de 1,000 médicos certificados reumatólogos que atiendan a las personas con lupus o con enfermedades de origen autoinmune y reumatológicas, pero se estima que apenas para el 2025 va a haber 800 y pico. Es decir, hay muy pocos especialistas en México que se dedican a ello. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el lupus a nivel mundial, y de acuerdo con la Lupus Foundation of America, se encuentra entre las 20 principales causas de muerte por desatención. Esto es a nivel América Latina y principalmente en Estados Unidos, y ocupa el 5º lugar entre las afrohispanas. ¿Por qué digo Estados Unidos? Porque en México faltan investigaciones de ese tipo y falta divulgación y conocimiento. Y además aquí en México y en otros países la persona con lupus pasa al menos por 3 doctores antes de lograr un diagnóstico, pero llega a pasar hasta 7 u 8 médicos antes de recibir la noticia de que tiene lupus.
¿Y qué pasa también? El lupus afecta ámbitos socioculturales, ámbitos laborales. La gente que logra un trabajo con lupus enfrenta diversas violencias, enfrenta la imposibilidad de obtener, por ejemplo, un certificado de invalidez médica o un certificado que diga que tenga lupus por la misma invisibilidad de la enfermedad. Y como bien nos ha dicho el doctor anteriormente, la enfermedad va causando muchas afecciones en la vida regular y la gente se ve precisada a faltar, olvida las cosas, no puede continuar, enfrenta la neblina lúpica, enfrenta dolores diversos y entonces todo ello no se ve reflejado en la legislación que le apoya en el caso del trabajo. En otros países como Chile, como Argentina, por ejemplo, como en España, existen legislaciones que defienden a las personas con lupus, que les otorgan apoyos para discapacidad. Por ejemplo, en México no existe eso todavía. Y bueno, además, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el activismo? Desde el activismo, muchos grupos y personas independientes como yo, que vivimos con la enfermedad desde hace ya 7 años, hemos estado acercándonos al Senado, a la Cámara de Diputados, hemos salido a la calle para presentar nuestra enfermedad y para visibilizar el lupus. Ya en el 2016 presentamos una iniciativa de ley. Yo acabo de estar en el Congreso de la Unión hace 2 meses presentando parte a los diputadas y a los diputados, y hoy en día estamos trabajando en una iniciativa de ley para que esto que yo les comento pueda garantizarse y para que los derechos y la investigación en favor de las personas con lupus pueda salir avante. Estas son las legislaciones en otros países y son legislaciones que protegen a quienes viven con esta enfermedad, y esa es la esperanza y la aspiración en el caso de México. ¿Por qué hablo de las violencias en lenguaje? Las fotografías que van a ver también son tomadas de la marcha, la última y la penúltima marcha de lupus que se hace en la Ciudad de México y en algunas otras entidades. Y como verán, es muy complicado que un hombre se presente a sí mismo públicamente con lupus. Este hombre que vemos aquí es alguien, es un abuelo, es padre de familia y tiene lupus y ha salido a las calles así a decir que tiene lupus. Y lo que estamos viendo es parte del lenguaje simbólico de la enfermedad. La enfermedad se manifiesta a través del lobo y la mariposa, que son 2 grandes metáforas. Voy a hablar al respecto. Pero ¿cuáles son las violencias con las que convive alguien que tiene esta enfermedad? Si recordamos la exposición anterior del doctor García, podemos ver que toda esta serie de manifestaciones multisistémicas se traslapan al desconocimiento de la sociedad. La familia no sabe qué pasa, en el trabajo no saben qué sucede, la gente te ve rara en la calle, es decir, eres algo raro. Y este algo raro se convierte en violencias diversas. Yo trabajo la violencia discursiva, pero hay un entramado de violencias que también toca a los médicos, a las médicas y al personal de salud, que es la violencia estructural. Y esa viene desde el Estado, porque sabemos que quienes ya se insertan y salen de la escuela, de la universidad y se insertan en el sistema de salud, también enfrentan violencias que tienen que ver con la violencia económica, con el poco tiempo para su calidad de vida, con el poco tiempo para estudiar, con malos lugares para trabajar, por ejemplo. Y en esas condiciones de trabajo, de un estrés terrible, es que atienden y tratan de ayudar a las personas con lupus. Y en este caso estamos todos ahí en esta violencia diaria. Cuando el doctor dijo te subes al camión y alguien te ve y dice hazte para allá porque te traes algo infeccioso, eso también forma parte de las violencias que se viven con esta enfermedad y son violencias que también se normalizan. Cuando a mí me tocó comenzar a analizar qué es lo que decía la gente con lupus, yo les preguntaba en muchas ocasiones, defínete, para ti qué es el lupus, para ti qué significa tener lupus, cómo hablas de la enfermedad. Y estas son las autoadjetivaciones. La gente con lupus se refiere a sí misma de estas maneras, ¿no? Ella habla de la enfermedad como monstruo, como discriminación, abandono, guerra. El lenguaje de lupus es un lenguaje bélico. La gente habla como que está en una lucha, en una guerra y va contra todo. La gente se manifiesta como siempre débil, angustiada, como gorda. Así se habla la gente de sí misma, como limitada, como temerosa. Cuando se le pide que hable de lupus, lo representa como la palabra dolor, esa es la palabra que más se escucha, como algo malicioso, impredecible, como egoísta. Para la gente con lupus, la enfermedad es egoísta, es un monstruo, es terrible. Y cuando la gente ya ha logrado algo, que también es uno de los objetivos de quienes vivimos con la enfermedad y el ámbito médico, que es
decir, el autocuidado, cuando ya logramos entender cómo podemos cuidarnos, qué tenemos que hacer para seguir adelante, para tener una calidad de vida y encima nuestro cuerpo responde, la gente siempre dice esto: la enfermedad no me hizo más fuerte y el lupus no me va a vencer. Pero ¿quiénes son las pacientes y por qué yo muestro a estas pacientes como alguien que se niega a ser fallida? Es decir, cuando tú recibes el diagnóstico con lupus, tú recibes muchas adjetivaciones, entre ellas no puedes esto, no puedes el otro, no debes esto, no debes el otro, y eso tiene implicaciones emocionales y psicológicas muy fuertes que a veces no se logran atender. La gente se califica a sí mismo como alguien fallida, pero ¿por qué son personas no fallidas? Algunas de las personas que voy a presentar aquí ya han fallecido. Yo dije al inicio que esta es una investigación que inició más o menos 2015, es decir, ya han pasado más de 7 años que yo estoy revisando las vidas de estas personas. Entre las 300 personas a las cuales he seguido, buscado y he solicitado testimonios y entrevistado, he seguido aproximadamente a 23. Voy a mostrar las imágenes de algunas de estas personas. Algunas ya no viven, algunas se han ido, pero han dejado su testimonio y es el análisis de todo ello para el bien de quienes trabajamos en favor del activismo y buscando una mejora de vida de calidad para las personas con lupus. Yo quiero presentarles a Ailed. Ailed está de este lado y ella es una paciente con lupus que está en espera, vive en Morelos y está en espera de trasplante renal. Es muy obvio cuando nosotros vemos el físico de Ailed, qué es lo que recibe, qué tratamiento está recibiendo, cómo se encuentra físicamente. Ella fue a nadar con nosotros a la última brazada por los derechos de las personas con lupus que organizamos en la Ciudad de México cada año durante mayo. En mayo, a nivel mundial, el 10 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Lupus y en ese marco hacemos una caminata que organiza mi compañera Águeda Abraham en la Ciudad de México y nos sumamos varias asociaciones y además organizamos esta brazada. Ella fue a esta brazada nadó así, a la espera de un trasplante de riñón. Y del lado izquierdo hay derecho hay otra historia parecida. Él es Juan Carlos, él ya no vive, ambos son de Morelos y ellos pertenecen o se suman a la asociación Lupus Morelos, que está allá. Hay muchas asociaciones y grupos en México a los cuales se puede acudir desde el ámbito médico para solicitar apoyo, para transmitir información y también como personas enfermas para que nos ayuden. En este caso, él y su historia es tremenda porque él fue detectado con lupus a muy temprana edad, después de haber hecho un tránsito a lo largo de muchos médicos y médicas, y cuando llegó al hospital infantil en la Ciudad de México, se le dijo que estaba esperando un trasplante. Él esperó hasta los 18 años, desde los 12 hasta los 18 el trasplante. Cuando iba a recibir el trasplante, se le dijo: tú ya tienes 18 años, vas a cumplir, tienes que salir de aquí, no te podemos trasplantar, no te podemos hacer el trasplante de riñón. Imaginen eso para alguien que está esperando un trasplante, lo que implica para su vida y lo que implica para todo su entorno emocional y psicológico y físico. Esto es violencia estructural y es solo un caso de los muchos que sucede en la Ciudad de México. ¿Qué nos dicen las personas con lupus cuando no hablan? Hay personas que no hablan mucho, pero se tocan, se miran, y entonces lo que sucede en estas ocasiones es que la gente que no tiene lupus no puede detectar esta información. En lo que me prenden el cañón, quiero decirles que todas estas testimonios que yo doy derivan en un producto que está allá afuera y que también yo he llamado el diccionario del lenguaje lúpico. ¿Qué pasa con la historia de Juan Carlos, que es la historia que yo estaba mostrando hace un momento? Juan Carlos falleció hace aproximadamente 2 meses y él también falleció en esta lucha intentando encontrar un trasplante porque ya fue trasplantado en una ocasión y, como sucede generalmente, bueno, no recibe el órgano. Ese cuerpo en primera instancia fue rechazado y tuvo que recibir otro trasplante también. En el caso de Ailed, que es la otra mujer que yo les estaba presentando del lado izquierdo, Ailed, ella todavía vive y ella es la única mexicana que yo conozco que ha logrado un certificado de inmunidad. Es decir, ella trabajaba en un corporativo en la Ciudad de México y después en un corporativo también bancario en Morelos, y en ese caso ella lo que tuvo que hacer es enfrentar una diversidad de violencias tremendas.
¿Cuáles son las violencias que ella enfrentaba? Se le obligó, cuando empezó a perder el cabello, a que tuviera que utilizar algo en la cabeza. Yo he perdido el cabello también, es una de las manifestaciones que tengo, por eso es que uso estos sombreros, pero entre algunas de esas manifestaciones también tengo otras que comparto con los compañeros y compañeras que he entrevistado. Por ejemplo, yo he perdido casi la visión del lado izquierdo y se me acaba de diagnosticar artrosis. ¿Esto por qué? Por algunos de los resultados de los medicamentos que tomo ya desde hace 23 años y también por la misma afectación de la enfermedad. Bueno, ella es Ailed y esto es lo que ella ha vivido. Ella tuvo que enfrentar una serie de violencias en su trabajo en el banco. Se le llamaba, parece, sirvienta, que son palabras que ni siquiera deberían de utilizarse. Te ves horrible, no puedes atender a la gente así frente al público. Es decir, no se entendía que las manifestaciones de la enfermedad son físicas, a veces son momentáneas y no impiden que ella pudiera ser cajera, por ejemplo, que ella pudiera atender a la gente. Ella es el único caso que nosotros conocemos que logró, hoy en día ella puede vivir tranquilamente y este corporativo en el cual sufrió violencia, pues tiene que pasarle un sueldo a diario, pero es un caso extraordinario. En México no existe una legislación para ello. Esta es la vida de Juan Carlos, yo les conté. Este es el análisis de su vida. Estos son todos los ingresos en los que él estuvo en el hospital, todo el tiempo en el que él estuvo entrando y saliendo, esperando, recibiendo información. Y fíjense lo que vive a lo largo de su existencia, porque Juan Carlos ya no está con nosotros. A él no le dice un médico que tiene lupus, a él se encuentra con un enfermero que le dice nunca vas a curarte, esto que tienes es algo muy común, te va a matar, tú no vas a vivir más de 4 años. Esto que yo estoy diciendo no lo invento, son parte de los diálogos en los testimonios que yo he analizado, es decir, en el primer frente médico, muchas veces incluso hasta en las farmacias, cuando se acude a hacer un análisis, la desinformación es tal que genera en la gente miedo, principalmente miedo, y eso fractura y genera un antes y un después en la vida de quienes tenemos lupus. Ella es otro caso y este caso es impresionante, es una amiga también querida. Esta información, esta investigación ha sido para mí dolorosa porque yo formo parte de este grupo al cual analizo y porque muchas de las personas a las que analizo han terminado siendo compañeras usando el lenguaje lúpico de lucha, es decir, de trabajo, de visibilización. Cuando tenemos la fortuna de domar al lobo, así es como se le dice desde el lenguaje lúpico, cuando nuestro lobo se duerme, así es cuando se habla de la remisión, por ejemplo, entonces muchas personas decidimos hacer activismo y decidimos informar. Donají es una de ellas. Donají es médica, como algunos de ustedes. Ella estudió en Morelos, encima tiene una maestría en biomédica y cuando decidió ser madre, el médico que la atendió en el IMSS le dijo esto, es decir, te dije que no te embarazaras, eres una tonta, probablemente tu bebé se va a morir. A mí también me dijeron eso. Y yo soy madre de una hija de 22 años de edad. Ella terminó pensando lo que muchas de las mujeres que se enfrentan a un embarazo, aún con toda la información médica que hay el día hoy en México, al miedo, a la culpa. Ella terminó preguntándose si era su culpa. Su hijo nació bien, pero hubo durante todo el periodo del embarazo un problema emocional fuerte derivado de este lenguaje al cual ella se enfrentó. ¿Qué es lo que pasa con los niños y las niñas? Y esto es un tema para mí apasionante. Hay poca información sobre lupus pediátrico, hay poca información sobre el diagnóstico de los niños y las niñas con lupus, y a veces los niños y las niñas cuando están en el periodo de adolescencia, preadolescencia, no dicen mucho, no hablan mucho, pero hay maneras de acercarse y de conocerlos. Este es otro ejemplo de una niña que yo admiré muchísimo y a la cual está este libro, Nos esforzamos y somos valientes, está dedicado a ella. Andy quería ser nadadora. Yo conocí a Andy en la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando tendría más o menos 9, 10 años y juntas fuimos a la comisión a hablar
para pedir apoyo mayor y para pedir que las medicinas llegaran en tiempo. A veces la COFEPRIS no permite que los medicamentos lleguen y hay problemas graves, por ejemplo, con la hidroxicloroquina o con el plaquenil, que es lo mismo, o con la ciatropina, y pasamos meses sin poder encontrar esos medicamentos porque están detenidos y son esenciales para nuestras vidas. Así fue que conocí a Andy, pero el día que la entrevisté junto con muchos niños y niñas, yo les pedí después de un trabajo que se dibujaran, y este es el antes y el después de Andy, y hay muchos antes y después en esta investigación. ¿Qué es lo que pasa con los niños y las niñas? Lo primero que ellos se enfrentan y que parece de risa para nosotros los adultos es el sol. Para ellas el sol es un impedimento a su vida, a su desarrollo. Ella quería ser nadadora y luego dejar de comer lo que les gusta, que también hay muchos mitos alrededor de ello. Chiles, pelón, pelo rico, su testimonio dice: yo quería comer pelón, pelo rico, ya no puedo comer chocolate. Yo no sé quién le dijo que no podía comer chocolate. Ya no puedo salir a jugar y he perdido mi cabello. Ahí está el antes y el después de Andy. Andy falleció el año pasado y también, como dije en un inicio, es difícil que se contabilice que su muerte fue debida a afecciones derivadas de lupus. ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuáles son las historias que cuenta? ¿Qué dicen las historias de vida de las personas con lupus? Recordemos que yo inicié diciendo que esta investigación sigue a más de 300 personas desde hace 7 años. Y la sigue antes y después del diagnóstico. Entendamos que el diagnóstico es el quiebre definitivo, pero también es la salvación. La gente que logra escuchar tienes lupus se siente aliviada, pero después también se siente temerosa, porque empieza a conocer qué sucede en nuestro cuerpo con la enfermedad. Es decir, en el caso de la gente que yo he seguido y en estos trayectos de vida, estos son las 6 tramas, las 6 historias. Si ustedes son médicos, por ejemplo, o enfermeras, si reciben a alguien, pueden localizar dónde se encuentra la persona que se acerca con ustedes. Primero, la vida antes del diagnóstico. Siempre hay un antes. Yo era esto, yo tenía cabello largo, yo corría, yo trabajaba, no me dolía. Después, el trayecto del dolor. Este es muy largo. Dijimos en un inicio que en México, y vuelvo a citar al doctor Mario Cardiel, que está en Michoacán y que forma parte del grupo latinoamericano de lupus, el diagnóstico puede durar hasta 6 años. Entonces, en todo ese trayecto suceden muchas cosas, como las que vimos en el caso de ayer, como la que vimos en el caso anterior. Y el yo tras el diagnóstico. ¿Qué es esto que me pasa? Yo recuerdo cuando a mí me diagnosticaron, me dieron una serie de folletos, yo los leí y lo que entendí es que me iba a morir. No recibí mucha explicación al respecto. A veces se piensa que las personas con lupus no somos capaces de entender, pero si ustedes se meten a los grupos con lupus se sorprenderán de cómo las mismas personas con la enfermedad publican los resultados de sus laboratorios antes de ir al médico, y entre ellas mismas se dicen: esto es lo que sucede con tu ata, aquí está tu factor reumatoide. Se sorprenderían de saber cómo manejan el lenguaje médico quienes viven con la enfermedad. Sobre todo también hay, después del diagnóstico, este entendimiento de las afectaciones físicas y emocionales que a veces vienen y van, ¿no? Y la participación o la negación. Vimos a Donají, ella formó una fundación. En mi caso y con mi pareja, nosotros acabamos de formar esto, que es el Centro de Estudios Transdisciplinarios de las Personas con Lupus. Nosotros nos queremos dedicar a la investigación a nivel internacional y tenemos esta fortuna porque tenemos redes a lo largo de México y de América Latina. Pero hay muchas asociaciones, se decide participar o se decide hundirse, negarse, ocultarse. Y finalmente, ¿cómo son las perspectivas del yo a futuro? Cuando una persona ya logra el autodiagnóstico o el diagnóstico, porque nos autodiagnosticamos muchas veces y nos mal autodiagnosticamos, cuando la gente ya está consciente de su enfermedad, como lo podemos ver en el caso de Begoña, que este es un testimonio real también, la gente se manifiesta a sí misma en una lucha. Este pequeño fragmento muestra lo que les acabo de decir, estos trayectos de la persona con lupus, y termina con algo. Ella se une al colectivo, dice: lucharemos, venceremos. La gente se inscribe a sí misma en una lucha constante contra su propio cuerpo y contra la enfermedad. Y empiezan las metáforas. Este es el autorretrato de Begoña. Como pueden ver, ella está al fondo. Hay quienes se identifican como lobos, hay quienes se identifican como mariposas. Ahora voy a explicar
qué es esto del lobo y de la mariposa y cómo puede influir en un diagnóstico médico. ¿Qué pasa con los hombres? Ya escuchamos que de cada 10 personas que tienen lupus, 9, y esto es una prevalencia mundial, son mujeres y 1 es hombre, pero el hombre resulta que es atacado, y voy a usar el propio lenguaje médico, de una manera tremenda por el lobo. La gente dice, el lobo me ataca, el lobo está dentro de mí, el lobo me está comiendo, el lobo destruye mis huesos. A estos pequeños ejemplos se refiere el dolor, por ejemplo, interno, se refiere el dolor del riñón, se refiere el dolor de huesos, articular. En el caso de los hombres, todas estas manifestaciones verbales suelen ser más calladas. Los hombres hablan más sin hablar, dicen más sin decir, y entonces es importante escuchar. Incluso en las redes, los hombres es difícil que se identifiquen con un lobo, pero suelen hacerlo. Las mujeres siempre se manifiestan a sí mismas en las redes, se toman fotos, se enseñan cómo están en el hospital, hablan de sí mismas todo el tiempo, se reúnen. Los hombres son más silenciosos y es raro que diga, que tú encuentres un hombre como el que yo les mostré al principio que diga tengo lupus. ¿Y qué pasa también en este caso? Hay un arquetipo que a mí me parece extraordinario y que es el arquetipo de la guerrera. Yo dije que los hombres y las mujeres tienen 2 grandes metáforas, el lenguaje médico tiene 2 grandes, el lenguaje lúpico tiene 2 grandes metáforas, el lobo y la mariposa. Y una de estas metáforas es precisamente la guerrera. ¿Quién es la guerrera? La guerrera, y así se nombran a sí mismas, son de 2 tipos. Las guerreras, en el caso del lenguaje lúpico, son 1, aquellas mujeres que han muerto, que por alguna razón relativa con la enfermedad perdieron la lucha, la batalla, así se dice, y entonces son ungidas por su grupo. ¿Quién es el grupo? El resto de las personas con lupus. Estas mujeres, estas guerreras ungidas por el resto, son aquellas que han trascendido, como Andy. Si ustedes revisan los testimonios de las personas con lupus, verán que dicen, es una guerrera, fue una guerrera, luchó como una guerrera. Y entonces la guerrera es como un lugar al que quieren llegar muchas de las personas que tienen esta enfermedad. Pero hay otro tipo de guerrera y es la guerrera que vive. ¿Quién es la guerrera que vive? Que también es nombrada así por su familia, por su grupo cercano, por su grupo incluso a veces de médicos, pero sobre todo por su grupo social y las asociaciones. La guerrera es aquella persona que ha logrado el autocuidado. Autocuidado quiere decir que tú como persona con lupus entiendes que necesitas, que tú como persona con lupus sabes que debes de tomarte tu medicamento, sabes hasta dónde puedes exponerte al sol, sabes qué puedes comer y qué no puedes comer. Es decir, en el caso de las guerreras es el arquetipo más impresionante que yo encuentro en este análisis, y es tan impresionante que yo quiero escribir un libro en particular con lo que sucede con el arquetipo de la guerrera. Este es uno de los múltiples, como pueden ver ahí está la guerrera, ahí están los lobos, pero son estas mujeres que trascienden. No hay guerreros, hay guerreras. En el lenguaje lúpico solamente hay guerreras, son un poco como las valquirias, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta también este lenguaje? Aunque se dice que no nos tenemos que pintar el cabello, ya se habló de esto al inicio, la doctora Bárbara, Pamela habló de esto al inicio. También hay gente que transgrede esas normas, que una vez que logra el autocuidado se dedica a hacer maratones, corre, nada, viaja y se tatúa. Este libro que yo tengo aquí, que está aquí afuera, está dedicado a ella. Ella es Luzma. Luzma también era una activista, vivía en Tlaxcala y ella falleció aproximadamente 2 años y se tatuó aquí en el brazo: me esfuerzo y soy valiente. Por eso este libro se llama Nos esforzamos y somos valientes. Pero tenía muchos tatuajes. Miren, de aquel lado está la mariposa, de aquel lado está el lobo, y ella era considerada una guerrera entre su grupo. ¿Qué dicen los padres y las madres que van con sus hijos al diagnóstico? Este también es un caso interesantísimo, porque en el caso de los padres, ellos no nombran, hay muchos silencios. Ellos creen que guardando muchos datos de la enfermedad frente a sus hijos van a lastimar menos a sus hijos. Hay incertidumbre porque tienen muchas expectativas, siempre esperan una curación y se enfrentan a la muerte. Me ha tocado de que seguir estos grupos de padres y madres y también se han enfrentado a la muerte, como he dicho, y es muy difícil, particularmente para las madres, remontar. Hay mucha culpa tanto en los hijos como en las madres sobre la enfermedad. Las madres suelen culparse a sí mismas por lo que sucede con las hijas y las personas se culpan a sí mismas. Los adolescentes se culpan porque su familia tiene que gastar, se culpan porque sus madres tienen que estar ocupadas, se culpan porque no pueden cumplir en la escuela. La culpa es tremenda en el caso de los jóvenes y hay muchos secretos. Además, hay muchos
mucha conducta de defensa. Aquí esto es interesante, en el caso de las familias, y como vamos a ver más adelante, quien tiene la culpa de que todo salga mal es el médico o la médica, pero quien tiene la culpa de que todo salga bien es Dios. Es decir, el médico es el vicario sobre el cual recae todo, pero si se salva, si todo sale bien, entonces es gracias a Dios, no necesariamente gracias al médico o a la médica. Y se habla de metáforas laborales. Los padres dicen, por ejemplo, en esta parte de arriba, el padre dice, mi hija es mi motor, mi hija es el motor de la familia, se desvieló mi hija. Es decir, todo eso, ese tipo de lenguaje es el que permea en el caso de las familias. Y la gente, yo dije que íbamos a hablar del itinerario existencial. Cuando hablo del itinerario existencial es cómo se coexiste con la sociedad una vez que se diagnostica. Bueno, así. Primero se enfrenta el miedo. ¿Qué es esto que tengo? ¿Hay una enfermedad? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no la conozco? Nadie sabe de ella. Después la búsqueda. ¿Qué tengo? ¿Qué tendré? ¿Es esto? ¿Es el otro? Yo fui diagnosticada con artritis reumatoide y 8 años después se me dijo que era lupus. La incertidumbre, esto lo causé yo, estoy enferma porque ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Me porté mal? Hay mucha gente que cree que el lupus es para expiar culpas. Me porté mal, ahora me voy a portar bien, por eso tengo lupus. Eso dicen muchos de los testimonios que yo presento aquí. Y el temor, ¿me voy a morir? ¿De verdad me voy a morir? ¿No? Y la degradación, esto es muy difícil. Yo actualmente me encuentro en esta etapa. Es decir, yo tengo 54 años de edad, los voy a cumplir el 9 de diciembre y estoy en esta etapa. Yo ya no puedo detener a mi cuerpo. Y hay muchas personas que también están así. Tenemos que seguir viviendo con medicamentos, pero tenemos que entender que nuestro cuerpo cambia. Y también hay, y regreso a las violencias al lenguaje, maneras de decir qué es lo que estamos viviendo y qué nos dolió, aunque jamás lo expresemos. Este es el caso de otra compañera querida, Nelly, ella está en Puebla, y esto es algo de su testimonio. Ella considera que pudo haber salvado a su primer bebé, pero no fue así. Ella considera que no tuvo la información necesaria y además de haber vivido violencia obstétrica, vivió otro tipo de violencias, como voy a mostrar ahora. Ella no puede olvidar este momento, este evento en su vida relacionado con la maternidad. Esto es parte de las violencias que ha vivido Nelly y esto es lo que sucede con muchos de los testimonios que analizo. Es decir, hay una violencia diaria. Ella diario iba y nos cuenta que iba y la doctora le decía, ya te dije que no tienes nada, vete de aquí, estás ocupando el lugar de alguien que sí puedo ayudar, ya te dije que no, que no, que no, vamos a ver más adelante, ¿no? Esas son violencias diarias, ¿no? Ella dice que la pusieron de cabeza, que le hicieron un chorro de estudios, que nunca era el intestino lo que le decían, luego nunca era el riñón, luego nunca era eso, es decir, no se le explicaba qué estaba pasando con ella y ella no sabía qué sucedía, pero esas son violencias diarias que se viven a nivel social y a nivel médico. También fue causante, objeto de violencia estructural, no se dieron cuenta de que estaba enferma, ahorita vamos a ver hasta cuándo se dieron cuenta qué es lo que tenía. Y también violencia simbólica, ¿no? Ella la doctora le dijo que mi bebé lo podían haber salvado porque no había como tal una ruptura de su matriz, pero no lo salvaron. Ella piensa que debieron haber agotado, en este caso, muchas opciones. Esta es la espiral de la violencia a la cual se enfrentó Nelly y se enfrentan muchas personas. Aquí no estamos culpando a nadie, es todo un sistema en el cual influye la sociedad, la cultura y también en el cual estamos inmersos todas y todos. El primer diagnóstico que suele recibir a alguien con lupus es el familiar. El padre le decía que era una holgazana, esto es de niña, la pareja le decía que era una floja, la suegra que era una irresponsable, la prima pensó que tenía SIDA y entonces la familia se hizo a un lado y le dijo es que yo creo que eres sidosa. Eso fue en su primera parte, sin ser diagnosticada. Después el diagnóstico social laboral en el trabajo, el supervisor pensaba que era informal, otro le decía que era improductiva, los conocidos de que era un foco de infección sin saber que esta no es una enfermedad que se contagie, y los compañeros eres mentirosa, eso es muy común, lo que tú tienes no es verdad que te duela, te ves súper bien, no tienes nada. ¿Cuándo logra el diagnóstico médico? Después de que ha pasado todo esto y después de 4 años.
Y no es la primer médico. La primer médico le dijo, no tienes nada, vete de aquí. El segundo enfermero le dijo, es que yo creo que tienes esto, tienes poca vida. El médico le dijo después, el tercer médico, yo no sé qué tienes, y finalmente tienes lupus. Esto está muy relacionado con lo que dijimos al inicio, es decir, se necesita estudiar más. Estos son testimonios de compañeras. Yo tengo la fortuna de trabajar cerca de muchas médicas y médicos a quienes admiro, en grupos de investigación, en grupos de activismo. Hay muchos médicos y médicas que hacen activismo como nosotros. Pero esta es Vania, ella es la vicepresidenta del Despertar de la Mariposa, ella es estudiante de enfermería. Ella nos cuenta que no hay un enfoque desde donde ella lo estudia, está en Querétaro, que le permita conocer la enfermedad. La doctora Ana Juliachan, que está en la Universidad de Guadalajara, ella dice que son muy pocas horas, que en su universidad, el Centro de Estudios Universitarios en Guadalajara, sí se estudia, pero son pocas horas. La doctora Lozada, de Reuma Joven en Mérida, dice que si los médicos no se deciden por medicina interna, jamás van a saber, ¿no? A profundidad qué es lo que pasa con el lupus. Y la doctora Ileana Holguín, en Ciudad Juárez, Chihuahua, también dice que, como en su caso, sí se estudia, pero en todo el país son menos de 30% las universidades que tienen reumatología como cátedra. Esto es importante, es interesante. ¿Y cómo es que todo esto aterriza? Ella es mi médica. Yo tuve la fortuna de ser atendida una vez con el diagnóstico con el doctor Fidencio Pons Molina, que está en Mexicali, Baja California, y que entonces era el presidente de la Asociación Nacional de Reumatólogos. Después tuve la fortuna de ir a la Ciudad de México y en el Ignacio Chávez conocí a la doctora Mari Carmen Amigo cuando era presidenta de GLADEL, y ahí me enteré de que hay un grupo de médicos y médicas que trabajan para que estemos bien y que hacen investigación, y que como pacientes nosotras podemos participar en esas investigaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que les dije, a ella también la entrevisté, es decir, Dios es el personaje que desplaza al médico. El médico es tratado injustamente, la médica. Cuando todo sale mal es el culpable, la culpable. Cuando todo sale bien es gracias a Dios, ¿no? Es un vicario involuntario, ¿no? Y hay una religión evidente. Los médicos son objetos de violencias. También quienes trabajan en el sistema de salud público principalmente reciben múltiples violencias. Y también hay una relación de violencia normalizada. A veces el médico también tiene miedo de hablar, y aquí es lo que sucede. Muchos de los testimonios dicen esto. Los médicos han dado indicaciones como no puedes hacer ejercicio, morirás a los 40, ¿no? La gente dice, yo no quiero ser considerada discapacitada. Tenemos una idea errónea de lo que es la capacidad. Nunca serás madre, esto es muy común. También se dice, es como un cáncer chiquito. Estos testimonios los pueden ver en la página también de CETLU, que allá afuera hay tarjetitas. Acabamos de hacer testimonios y mesas sobre esto. A una compañera de Oaxaca, Linda Ciel, le dijeron que el suyo era como un cáncer, ¿no? Imagínense lo que eso causa en quien no sabe mucho ni del cáncer ni del lupus. Y cuando ya se logra el autocuidado, viene esto. El lupus no me vencerá. A una compañera de Argentina le dijeron cuando la acababan de trasplantar, no vas a mejorar, parece recién parida. No sé qué concepto tenía esa médica de lo que es alguien que es recién parida, pero para ella ese tipo de lenguaje fue detonante. Como saben, el estrés también es detonante de síntomas en el caso del lupus. Y la persona enferma agencializa, es decir, como dije, toma agencia, sale adelante una vez que logra controlar su enfermedad, y empieza el autocuidado, la enseñanza por pares. Nosotros nos enseñamos a nosotras mismas, abrimos asociaciones, y los médicos y las médicas también tienen temor. Yo entrevisté médicos y médicas, sobre todo los muy jóvenes, de hablar sobre la muerte, de informar de algunas formas, ¿no? Esto es lo que yo destaco de cómo se presentan a través del análisis de los testimonios las personas se presentan a dar al diagnóstico. Primero, la joven y acompañada, es decir, los médicos dicen que hay jóvenes que acuden o personas con angustia médica y que lloran, es difícil comunicarse con ellas cuando se les da la información, pero esto se combate con certeza, ¿no? Esta es la estrategia médica. La emocional, las médicas y médicos dicen que hay quienes les gritan, hay quienes los culpan, hay quienes les dicen no puede ser, ¿por qué? Y el médico no tiene la culpa de esto, ¿no? Y la de complicación extrema, es decir, la que tiene mucho miedo. Y entonces hay médicos que tratan de trabajar con una escucha activa para que esto no suceda. Yo cierro con esta investigación. Este es uno de los proyectos que han derivado, productos que han derivado esta investigación, y citando al doctor Bernardo Pons Estel, quien es el actual presidente de GLADEL en América Latina,
Él nos acaba de decir en una investigación, y lo está diciendo en esta discusión de si el lupus es un síndrome o es una enfermedad, que existen más de 100 manifestaciones de lupus, más de 100 estudios diversos para identificar el lupus, y también aquí hay 100 testimonios de 100 personas de México, de Estados Unidos, de Chile, de Italia, donde se dice cómo viven la enfermedad. Este es un libro editado por el doctor Efrén Calleja Macedo, que muestra los trayectos del lupus desde el antes y el después hasta la remisión, e incluye un decálogo. De esta investigación, yo actualmente me encuentro desarrollando el diccionario del lenguaje lúpico, que es muy interesante. ¿Qué dicen las personas con lupus cuando no dicen? ¿Qué significa la palabra lobo? ¿Qué significa ser mariposa? ¿Y cuáles son las gradaciones del dolor? Cuando vas al médico regularmente te dicen, ¿cómo te duele? ¿Del 0 al 10? Y tú dices, pues 0 es 5, pero eso quizá no dicen mucho. Hay gradaciones del dolor que incluyen hasta la pérdida de un hijo, hasta la novia que no quiere bailar conmigo, hasta el abandono. Esos son tipos de dolores que se manifiestan también en la persona y que no se dicen, ¿no? Y las formas de cómo nos nombramos. Estas son las dos grandes metáforas del lenguaje lúpico, la mariposa y el lobo. ¿De qué hablan las personas con lupus? Siempre se refieren mucho al alma. Las personas con lupus se piensan a sí mismas ya casi muertas en muchas ocasiones, en su cuerpo. El cuerpo dice muchas cosas en las personas con lupus, como vimos en los casos anteriores. Y sobre todo la palabra más importante es batalla. El diagnóstico es la palabra más esperada, la que más se menciona, pero la más temida. Y el doctor y doctora también es la más esperada, pero la más temida, y en donde hay una relación de lucha. ¿Qué es lo que suele decírsele a la gente, por ejemplo, también desde el ámbito médico y social? Échale ganas, échale ganitas, no le echaste ganitas, no le estás echando ganitas, pero en el caso de lupus las ganitas no funcionan a veces, aunque uno le eche ganitas, ¿no? Pero eso es algo de lo que más se escucha, y quien se muestra como loba es alguien fuerte, poderosa. Las mariposas son quienes todavía están incluso como crisálidas, intentando salir, saben que son frágiles. Es así como se manifiesta esta relación lenguaje. Finalmente, yo estoy cierta, y no solo yo, dije al inicio que tengo la fortuna de estar colaborando con varios grupos de médicos y médicas. Hoy en día hay una gran tendencia a que no se puede hacer investigación solo cuantitativa, sino también debe haber investigación cualitativa, y a que no se debe hacer investigación sin la palabra de quien vive una enfermedad en este caso. No podemos observar aquí el fenómeno de lejos sin que este fenómeno mismo, es decir, nosotras y nosotros, participemos en la construcción de la investigación. Y esto puede contribuir, conocer cómo hablamos, puede contribuir, ¿no?, a disminuir la desinformación, las violencias, y también puede contribuir a que la consulta se trabaje de otra forma. Yo aquí terminaría, estaba a punto de terminar, pero el objetivo de esta investigación es es proveer a toda la comunidad médica y a la comunidad que se dedica al trabajo en salud de un lenguaje que no ha sido estudiado, es decir, cómo se manifiesta toda la enfermedad en el lenguaje de la persona que vive desde la infancia. Y yo logré entrevistar personas que tenían 70 años, no sabía que hay gente con 70 años y lupus, y cómo eso puede servir para el diagnóstico, para que el diagnóstico no sea una odisea, y para que logremos comunicarle al médico, y para que el médico y la médica pueda entendernos cuando no decimos y cuando la emoción nos circunda de una manera tremenda. Yo agradecería, pues hoy nuevamente fue un honor para mí presentar esta investigación. Debo decir que hemos estado en la Facultad de Medicina de Toluca, del Estado de México, en la Facultad de Medicina y Ciencias en la Universidad de Guadalajara, pero no habíamos estado aquí en Puebla. La UAP es mi casa de estudios, aquí es donde vivimos, y me honra muchísimo poder presentar esta investigación aquí, y la esperanza también es que en muchos ámbitos médicos lo que pensamos, cómo vivimos y cómo hacemos pueda también participar en la construcción de un diagnóstico co-colectivo. Los saberes de las personas enfermas son útiles para diagnosticar, y esa es la esperanza. Muchas gracias. Pues si hubiera algún comentario. Hola, buenos días, me presento, soy Ariadna, soy médico egresado de esta facultad y además paciente lúpica desde hace 3 años aproximadamente. Y bueno, primero que nada quiero agradecerle doctora por
esta ponencia. La verdad es que es muy, muy importante para nosotros como médicos el conocer el otro lado del enfermo, ¿no? Porque como usted lo sabe, y como nosotros como médicos deberíamos de saberlo, las personas que tenemos una enfermedad no somos un enfermo, ¿no? Somos personas que tenemos tres ejes, la parte biopsicosocial, y muchas veces como médicos nos enfocamos únicamente a la parte orgánica y dejamos de lado la importancia, pues sí, la parte psicológica que conlleva la enfermedad, que muchas veces en estos casos es la que más nos afecta. Desde mi punto personal y desde mi experiencia puedo decir que la parte, pues sí, psicológica fue lo más duro de esta enfermedad, dejando de lado la parte física. Y realmente fue hasta que fui diagnosticada, a pesar de vivir en un ámbito médico, que conocí más de la enfermedad. Y ahí la importancia de visibilizar esta enfermedad, que como usted menciona, estamos en el limbo, porque ya no es el lupus considerada una de las enfermedades raras, pero tampoco es una enfermedad que sea, no sé, como la diabetes, la hipertensión, que existe un tamizaje. Por eso se me hace de verdad muy significativo y agradezco a mi casa de estudios que esté haciendo visible a las 5 millones de personas que vivimos actualmente con esta enfermedad y de las que no se habla absolutamente nada. Y sobre todo que justo le demos la oportunidad a personas como la doctora Laura que siga transmitiendo este mensaje y que más adelante podamos llegar a lo que yo creo que todos los enfermos soñamos, que es una cura. Porque es súper importante, o sea, si no hay este mensaje, si no hay investigación, si no hay inversión de fondos, nunca vamos a llegar a una cura. Y siempre lo hemos dicho, sin investigación no existe la cura. Y ¿por qué no? Digo, soñarlo de esta manera, que más adelante lleguemos a una cura, y si no, por lo menos que las personas que tenemos esta enfermedad tengamos ahora sí al alcance los tratamientos adecuados y sobre todo tengamos médicos de primer contacto que sean conscientes de este tipo de enfermedades, ¿vamos? Porque es verdad, hasta el 63% de las personas con lupus fuimos diagnosticados antes con otras enfermedades, en lo personal con artritis, que el diagnóstico pues obviamente era erróneo, y pasan hasta 6 a 10 años para que una persona llegue a un diagnóstico. Por ello, invito, bueno, que hay muchos médicos en formación, que de verdad presten atención a este tipo de situaciones y sobre todo, como dijo la doctora, que sepamos también nuestras limitantes, ¿no? O sea, esto no me corresponde, pero puedo derivar, puedo ayudar al paciente de una mejor manera y no con un lenguaje discursivo violento. Entonces, bueno, esa es mi invitación como médico y sobre todo como paciente, ¿no? Y que veamos al enfermo o que nos vean a nosotros como personas que somos eso, biopsicosociales, que no somos una enfermedad, que no somos un número, porque realmente son enfermedades, o sea, ningún lupus, ninguna diabetes, ninguna hipertensión, ningún cáncer va a ser igual. Entonces, véannos como todo ese eje y de verdad los invito a ustedes, colegas, compañeros, que de verdad seamos un poco más humanos y un poco más empáticos. Y no hablo solo de lupus o de las enfermedades autoinmunes, hablo de absolutamente cualquier enfermedad. Y nuevamente muchísimas gracias, doctora, por todo lo que nos brindó. Doctora Laura, creo que, si me permite, darle una felicitación por su colaboración hacia el mundo de la ciencia médica, porque me llevo una grata impresión de los resultados de su investigación y que también podrían ayudar actualmente para tener tiempos mejores. Como decía la OTI, siempre vendrán tiempos mejores, pero siempre y cuando nos preocupemos nosotros los médicos a que debemos
de seguir trabajando para minimizar, como su ponencia pone, tal vez no eliminar, pero sí minimizar la invisibilidad de dicha enfermedad. ¿Por qué? Porque a mí me asombró, digamos, el tiempo de diagnóstico precoz, que cita usted que es de 6 a 10 años acá en nuestro país. Entonces, de manera internacional, los médicos debemos sentirnos comprometidos a que, al igual que en otros países que ya le han dado un paso adelante de nosotros para esperar tiempos mejores en el diagnóstico precoz, de que no pasara de 2, 3 años, o sea, reducirlo a la mitad. ¿Por qué? Pues porque el reducir esa invisibilidad y dificultad, usted le nombraba odisea de diagnosticar tempranamente, es una parte muy importante para el tratamiento tanto de esta enfermedad como de muchas otras. Creo que éticamente me incluyo que si no fuera capaz de reducir esa invisibilidad, debería de renunciar a mi profesión desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque pudiendo tener las armas como esta que usted nos muestra, la estadística, resultados de investigación, nos va a ayudar de aquí en adelante a luchar por esos desafíos que tenemos ante dicha enfermedad. Es todo. Gracias. Pues yo quiero agradecer a Laura de entregarnos este pequeño detalle. Yo aprecio muchísimo a Laura. Yo también a ti. Así como lúpicas nos entendemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.